Bueno, buenas tardes, hermanito, Dios le bendiga. Hoy 13 de marzo del 2021. Mi nombre es, como ustedes saben ya, Marcelino Matías. Soy ministro de la Iglesia de Cristo, egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo y su palabra revelada. Es decir, mi instituto es la Biblia. Y en la Biblia es donde están los planes, los propósitos y demás cosas de Dios. Y cada ser humano estudia la Biblia, la interpreta a su forma. Yo también tengo mis creencias, tengo mis interpretaciones, pero la Biblia habla de una verdad, no dos verdades. Por lo tanto, pues, cada cual debe de escuchar lo que cada líder enseña y bajo el libre albedrío que Dios te da, pues tú eliges o escoges quién está en lo correcto o en lo falso. Repito lo que siempre he dicho, es la que Pablo dijo en 1 de Timoteo 6:3, cuando habló de los hombres corruptos de entendimiento. Usted tiene que entender que la palabra corrupto de entendimiento no se refiere al aspecto moral, sino al aspecto religioso, o sea, a lo que se enseña o se está enseñando. Cada movimiento que tiene sus teólogos y sus maestros, pues interpretan las escrituras y si las interpretaran correctamente, pero lamentablemente son corruptos de entendimiento. Si las interpretaron correctamente, pues entonces pues no son corruptos de entendimiento. Así que por lo tanto, yo también puedo ser un corrupto de entendimiento si enseño equivocadamente o mal la escritura, y usted entonces es el que decide si estoy en lo falso o en lo correcto. Pero usted debe entonces tener una mente objetiva, ser, como decimos, ¿verdad?, en el argot nuestro, neutral, tener una mente abierta y escuchar a todo el mundo para que entonces usted entienda o acepta lo que usted cree y entiende que es la verdad. Pues el tema que les traigo hoy trata sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Esta clase de hoy va más dirigida a los teólogos de los movimientos y a los maestros de los institutos. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, en su gran mayoría, yo diría que el 99%, lo han malinterpretado. Han relacionado el nuevo nacimiento con la santificación o con el crecimiento espiritual del que ya es salvo por la fe. Y entonces, pues, lamentablemente, eso es una equivocación. Eso es totalmente incorrecto. Pues de eso te voy a hablar en esta tarde, de lo que es el nuevo nacimiento. En la Biblia, la palabra nacimiento o nacer se utiliza para dos cosas. Para cuando una mujer da a luz un hijo, pues se le llama, ¿verdad?, nació o nacimiento, por ejemplo, como en el caso de Jesús, que dice en Mateo 1:18, cuando se habló del nacimiento de Jesús. Que cuando en Mateo 1:18 se habló del nacimiento de Jesús, se está diciendo de cuando Jesús nació de María. Pues tiene que ver cuando un niño nace del vientre de la madre. Ahí nacimiento se refirió o se refiere a eso. Todos nosotros nacimos de una madre. Pues también tuvimos nuestro nacimiento. Así que por lo tanto es bueno eso que tú lo entiendas. Pero en la Biblia también nacimiento o nacer se utiliza para otra cosa, y de eso es lo que te voy a hablar. O sea, que decir que el nuevo nacimiento tiene que ver con el crecimiento espiritual, está totalmente equivocado, no tiene que ver nada con eso. Y como te dije primero, te voy a explicar a qué se refirió. En la historia según Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo, dice que Nicodemo, en el capítulo 3, versículo 2, vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Note que Jesús usó el término nacer de nuevo, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. ¿Y qué interpretó Nicodemo? Vamos a seguir leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le preguntó a Jesús. Y le preguntó otra vez, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le hizo esas dos preguntas a Jesús porque creyó que cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, se refirió a un nacimiento literal de una criatura de un vientre de la madre, ¿verdad? Entonces Jesús viene y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Noten que Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús empezó a aclararle a Nicodemo acerca de lo que trató el nuevo nacimiento. Jesús habló de nacer del Espíritu y del agua. Por lo tanto, cuando se habla aquí del Espíritu, se refirió a la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y cuando Jesús habló agua, no se refirió a agua líquida, literal. Agua también en la Biblia se utiliza para la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2:13, Dios le dijo a Israel, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Noten que allá Jehová dijo, Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva. Pues cuando el Padre ya habló de agua viva, no se refirió a agua sólida, líquida, material, sino que se refirió a la ley. En este caso, porque Israel había abandonado a Dios, se había ido atrás de otros dioses, se paganizaron y entonces abandonaron a Dios. Y la palabra que Dios le había dado, para ellos era palabra de vida. En la historia, según Juan, también en el capítulo 4, cuando se habló de la mujer samaritana, ¿verdad? Dice del versículo 7 en adelante, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nota, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que estaba sacando la mujer de aquel pozo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed física literal. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, cuando Jesús habló aquí de esta agua viva, se refirió a la palabra. Y Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pues por lo tanto, cuando se habló de esa agua aquí, se refirió al mensaje de salvación que tiene que ver con la obra de Jesús. Que el Espíritu Santo es el que riegue ese mensaje en los corazones de los que están perdidos por el pecado, y una vez estos pecadores escuchan el mensaje, lo entienden y lo creen, si lo aceptan, entonces son salvos porque ingirieron una palabra que se le llama agua, que es la que le garantiza la vida eterna. Pues te estoy aclarando que agua no es una agua literal líquida, sino que se refirió a la palabra de Dios.
Y Jesús dijo, el que no naciera de agua y del Espíritu. Pues por lo tanto, quien ejecuta el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo, quien lo ejecuta del Dios Trino en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que no naciera de agua y del Espíritu. Y el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Te repito, quien ejecuta el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo por la palabra. Y te voy a explicar ahorita lo que significó el nuevo nacimiento. Pues ya te expliqué entonces y te probé que el Espíritu Santo es el que ejecuta ese nuevo nacimiento, pero que quien engendra no es el Espíritu Santo. Quien engendra ese nuevo nacimiento es la primera persona, el Padre. Eso está en Juan, la historia según Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mira cómo dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que significa que antes de no conocer a Dios, no eran hijos de Dios. Eran hijos de ira o hijos del diablo, ¿verdad? Juan 8:48, Juan 8:44 a 48. Y entonces dice aquí que los que creen en el nombre de Jesús, Jesús le dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues ese Dios aquí, Teo, se refiere a la tercera persona. Pues la tercera persona es la que a través de la primera persona es la que a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, hace que ese nuevo nacimiento se ejecute. ¿Entendiste? Pues por lo tanto, quien los engendra es el Padre, pero quien ejecuta el nacimiento o quien hace que la persona nazca de nuevo es el Espíritu Santo. ¿Me entendiste? Pues por lo tanto, cuando se habló del nuevo nacimiento, es sinónimo o igual a estar nuevamente junto con el Padre. Te lo repito, cuando se habla del nuevo nacimiento, es sinónimo a estar unido o junto con el Padre. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Vamos para la historia. En el Antiguo Testamento todos sabemos que Israel era el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Eso está en Éxodo 19, el capítulo 19 de Éxodo y el capítulo 20, donde Dios llamó a Israel a través de Moisés y le dijo que si ellos acataban sus leyes, etcétera, etcétera, ellos iban a ser un pueblo especial para Dios, lo que en efecto fue, ¿verdad? Y entonces, pues, había una exigencia de Dios Padre a Israel que eran a través de las leyes que Dios le había dado. Si ellos las desobedecían, pues lamentablemente Dios como pueblo los desechaba. Y al desecharlos, morían espiritualmente ante el Padre. Morían. O sea, para los efectos no existían. Eso es como cuando alguien le hace algo mal a usted y usted se pone bien molesto. Usted dice, para mí esa persona murió. Pues murió no significa que la persona no vive. Murió significa que usted se lo quitó de la mente, porque esa persona lo ofendió. Pues eso pasó con Israel. Israel ofendió a Dios, lo hirió emocional y espiritualmente a Dios. Entonces Isaías, que fue uno de los profetas, lo que llaman profetas mayores, cuando escribió en el capítulo 66 de Isaías, que se habló aquí del nuevo nacimiento, que te lo voy a leer ahorita, que vamos a la historia, pues cuando Isaías escribió, el pueblo de Israel ya había empezado a romperse, que fue cuando el imperio sirio cogió las 10 tribus del norte, que no voy a entrar en esos detalles, y las desapareció en el 700 y pico antes de Cristo. Luego en el 600 aproximadamente antes de Cristo,
cogió las otras dos tribus del sur, entiéndase Benjamín y Judá, y también la sacó de Canaán o de Palestina. Y entonces Israel dejó de ser pueblo de Dios, o sea, desapareció Israel como pueblo. Y Dios, a través del profeta Isaías, anunció, y el profeta Ezequiel y Zacarías, etcétera, etcétera, anunció que nuevamente los iban a retomar como pueblo. A retomar como pueblo, o sea, traerlos de las naciones paganas a las que ellos fueron deportados, y Dios prometió que nuevamente los iba a devolver de nuevo a Palestina o a Canaán. Y entonces, aquí en el capítulo 66, mira lo que dice, versículo 5 en adelante. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, que eran las tribus de lo que se llamaban las 10 tribus del norte, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él, Jehová, se mostrará para alegría vuestra, y ellos se mostrarán para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y sigue diciendo, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Luego dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Subraya la palabra, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Aquí se está trayendo la analogía de una mujer que literalmente da a luz un hijo. Pues Israel, antes de ellos caer en la idolatría, eran hijos de Dios. ¿Me siguen? Eran hijos de Dios, eran pueblo de Dios. Entonces aquí se trae una analogía de una mujer cuando da a luz un hijo. Pues si da a luz un hijo, antes de darlo, el hijo no existe. Pues eso pasó con Israel, que no existía, después que las 12 tribus desaparecieron ante Dios, porque dejaron de ser pueblo de Dios. Y dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? Pregunta Dios a través del profeta. ¿Quién vio tal cosa? Pregunta otra vez Dios a través de Isaías. ¿Concebirá la tierra en un día? La tierra en un día. Otra pregunta. ¿Cuál tierra? Pues el Canaán, que estaba desolado porque Israel no existía en él. Y luego dice, ¿nacerá una nación de una vez? Mira la pregunta que hace Dios a través de Isaías. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Cuál nación iba a nacer? Pues Israel, porque ya Israel no estaba en Canaán. Para los efectos ante Dios ya no existía, estaba muerto. Y Dios dice, ¿nacerá una nación de una vez? Y sigue diciendo, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, dice Dios, ¿verdad? No a renacer. Dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Jehová tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Dios está diciendo que nuevamente iba a recoger a Israel de todas las naciones que estaban en aquella periferia, aparte del Canaán, y los iba a deportar o a devolver nuevamente a Canaán o a Palestina. Y eso ocurrió cuando el imperio babilónico cae por manos del imperio medo-persa, y viene Ciro, según el capítulo 1 de Esdras, y dio las órdenes para que Israel volviese de nuevo a Canaán. Y ese regreso de Israel a Canaán es lo que se le llama nacimiento o nacer de nuevo. Pero obviamente cuando Israel vuelve a Palestina, volvió otra vez a ser pueblo de Dios, o sea, estaba junto con Dios, y a eso es lo que se le llama nacer. ¿Me sigue? ¿Me entendiste? Pero obviamente cuando Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, Jesús está hablando de lo mismo. Jesús lo que está diciéndole al pecador es lo siguiente: por causa del pecado de Adán tú estás muerto ante Dios. Eso está en Efesios 2:1-4, ¿verdad? Que estábamos muertos en delito y en pecado. Pues ante Dios el hombre pecador por causa de Adán estaba desconectado de Dios. Vivíamos, pero estábamos muertos.
Entonces, a través de Jesús, Dios Padre nuevamente iba a recuperar el hombre consigo, una vez el hombre pecador creyera en Cristo y en su obra. Y al creer en Cristo y en su obra, el pecador se iba a juntar con el Padre en Cristo, y eso es lo que, a lo que se le llama el nuevo nacimiento. ¿Lo entendiste? Pues cuando Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, el primero que estuvo junto a Dios Padre no fuiste tú ni yo, fue Jesús. ¿Me sigue? Porque Jesús, al cumplir 100% la ley, lo que en efecto hizo, el Padre le había prometido que él iba a morir, iba a resucitar y lo iba a ascender o a subir a su diestra. Y Jesús, cuando muere y resucita, está 40 días con sus discípulos, y luego de los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Eso fue el que Esteban lo vio. Vamos a Hechos 7, para que ustedes vean, se lo voy a leer. En Hechos 7, miren lo que dice la Escritura. Hay otros capítulos más, pero voy a orar. Dice, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pues de todos los humanos, el único que está unido al Padre y a la diestra de Dios es Jesús. Por eso se le llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que Jesús, al juntarse con el Padre, se le llamó el nuevo nacimiento. Y entonces tú y yo nos unimos al Padre, como Jesús lo está ahora, por haber creído en Jesús y en su obra. Y a eso es lo que se refiere al nuevo nacimiento. Por lo tanto, eso es bueno que tú lo entiendas bien, porque eso por ahí no lo enseñan, pero eso lo enseña la Biblia. Así que cuando Jesús dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, nacer de nuevo no tiene que ver nada con el crecimiento espiritual que tú como persona tienes que hacer o dar. No tiene que ver nada con eso. Nuevo nacimiento tiene que ver con tú unirte al Padre por haber creído en Cristo y en su obra. Y así como Cristo está literalmente unido al Padre, pues ya el Padre te ve a ti también unido con Él, aunque estemos separados. Pero ya el Padre nos ve unidos, y eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Lo entendiste bien? ¿Lo entendiste bien, teólogo? ¿Lo entendiste bien, maestro de instituto? Para que cuando tú enseñas a tus feligreses, le enseñes correctamente a lo que se refiere al nuevo nacimiento. Que el nuevo nacimiento no tiene que ver con el crecimiento espiritual. Tiene que ver con el pecador que se perdió en Adán, unirse de nuevo con el Padre por haber creído en Jesús y en su obra. A eso fue lo que se refirió el nuevo nacimiento del que Jesús le habló a Nicodemo. Pues por lo tanto, para resumir, quien ejecuta el nacimiento es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero quien engendra no es el Espíritu Santo, es la primera persona que es el Padre. ¿Lo entendiste? Y mientras haya vida aquí en esta tierra, el Espíritu Santo a través de la palabra revelada está nuevamente ejecutando nuevos nacimientos de hombres pecadores que están muertos por el pecado, y una vez creen en Cristo y en su obra, vuelven nuevamente a nacer de nuevo, que es sinónimo a estar junto con el Padre y a tener vida eterna como Jesús la tiene ahora. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Luego te voy a hablar de lo que significa hijos de Dios, pero en este caso hijos de Dios por adopción. Dios te bendiga. Gracias por haberme visto una vez más, y espero que esta clase de hoy sea de aliciente para tu alma y que tu fe crezca cada día más y se fortalezca, porque mientras más tú entiendas de las cosas de Dios, más tu fe crece y no hay nada que te tumbe. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo te enseñé hoy lo enseña la Biblia. Te provee que nacer, que el nuevo nacimiento del que habló Jesús no tiene que ver nada con nuestro hacer como persona, sino que
tiene que ver con lo que creímos. En este caso, con Jesús y su obra. Si creímos de todo corazón en Jesús y en su obra, pero nuevamente nacimos de nuevo. ¿En qué sentido? En que ya no estamos perdidos en Adán, sino que pertenecemos entonces a la nueva familia de Dios en Cristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y gracias por estarme viendo por las redes sociales. Gracias a la gerencia de YouTube que me da esta oportunidad para yo expresarme y enseñar teología a través de estos medios. Dios te bendiga. Hasta la próxima.